En la boda de mi hija me colocaron junto al baño. Estás demasiado pobre para sentarte con los demás, me susurró el novio, así que me quedé allí solo y humillado hasta que de pronto un hombre con traje negro se sentó a mi lado y me dijo en voz baja: «Finjamos que somos viejos amigos». En ese instante mi hijo nos vio juntos y se puso pálido como si hubiera visto un fantasma, porque aquel hombre podía destruir con una sola palabra todo aquello por lo que me habían escondido junto al baño. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué hora es donde estás. Papá, tengo que hablar contigo sobre la boda. La voz de Jennifer tenía ese matiz que había aprendido a reconocer con los años, el tono que usaba cuando quería algo. Estaba apoyada en mi encimera, el anillo de compromiso brillando bajo la luz de una tarde de febrero filtrada a través de mis cortinas gastadas. Michael, con los brazos cruzados, se apoyaba en el marco de la puerta, ya aburrido. Yo estaba sentado en mi mesa pequeña, las manos rodeando una taza de café que se había enfriado. «Claro, cariño, lo que necesites». Ella intercambió una mirada con Michael, algo pasó entre ellos, un acuerdo silencioso del que yo no formaba parte. «La familia de Christopher está acostumbrada a cierto estilo de vida», dijo, deslizando los dedos por el borde de mi encimera como comprobando si había polvo. «La boda será de perfil alto, habrá socios, gente importante». «Eso es maravilloso», dije sonriendo al recordarla de niña, girando por mi aula después de clase y diciendo a todos que su padre era el hombre más inteligente del mundo. «Me alegro tanto por ti, Jennifer». «Bien, alegrarse está bien». Caminó hasta la ventana, su abrigo caro quizá de $400 moviéndose con cada paso. «Pero necesito tu ayuda. Lo que sea. Necesito que ajustes la forma en que te presentas». Las palabras me sonaron raras. ¿Ajustar? Michael intervino desde la puerta. «Vamos, Jen, dilo claro». Ella se volvió y vi en su rostro la misma determinación que tenía a los 16 cuando pedía llegar más tarde a casa. «Necesito que finjas que eres más exitoso de lo que eres, solo en la boda, solo por un día». Me empezaron a temblar las manos, dejé la taza con cuidado. «¿Qué me estás pidiendo?» «Papá, no lo hagas más difícil». Se sentó frente a mí. «El padre de Christopher tiene 3 concesionarios de coches. Su madre está en varias juntas benéficas, van a preguntar por ti, por lo que haces o hacías». «Yo fui profesor», susurré, «enseñé historia durante 37 años». «Justo eso quiero decir», respondió Michael mostrando su reloj nuevo, «al menos de $300. Dices profesor y la gente piensa, ya sabes que, mejor di que trabajabas en gestión educativa. Técnicamente es verdad, gestionas aulas, alumnos, planes de estudio». Lo miré sin entender cuando había aprendido a retorcer las palabras. «Es mi boda, papá», dijo Jennifer extendiendo sus manos hacia las mías sin llegar a tocarlas, «mi día especial. ¿No puedes hacer esto por mí?» Una sola cosa. La frase me resonó mientras recordaba 5 años atrás, doblando turnos, dando clases particulares 4 noches por semana, cancelando mi viaje al Gran Cañón, $35,000 para su posgrado en Portland State. Me había abrazado emocionada cuando la aceptaron, diciendo que yo era el mejor padre del mundo. «No entiendo por qué necesitas que mienta». «No es exactamente mentir», intervino Michael sentándose como si estuviéramos negociando, «es plantearlo mejor. Estuviste en gestión educativa, vives en el sureste de Portland, eso es verdad, no hace falta mencionar que es un estudio, estás jubilado, totalmente cierto. Después de todo lo que hice por vosotros, todo». «Papá, no es justo», dijo Jennifer, «te agradecemos todo, por eso te pido esto, si de verdad me quieres ayúdame a encajar con la familia de Christopher, hazlo fácil no difícil». La miré intentando encontrar a la niña que me esperaba fuera del aula agarrada a mi mano contándome su día, pero ya no estaba. «¿Quieres que finja ser alguien que no soy?» «Quiero que estés para mí», dijo con la voz quebrada, sabía exactamente cómo usar las emociones. «¿Es tanto pedir?» «Un día, unas horas, ni siquiera tienes que hablar mucho, solo déjame presentarte como es debido». «Papá, ¿sabes cómo va esto?», añadió Michael, «las apariencias importan, y no te pide que cambies, solo que te presentes mejor». «Presentarme mejor», como si fuera un proyecto que necesitaba pulirse.
Recordé cuando Michael había venido 3 años atrás pidiéndome $8.000 para un negocio, 6 meses máximo y te los devuelvo con intereses. Nunca volvió a mencionarlo. Hay un establecimiento de trajes en la avenida 82, continuó Jennifer oliendo la debilidad. Busca algo gris marengo o azul marino, nada que parezca barato, te doy 800 para ello, y antes de la boda quiero traer a Christopher para que os conozcáis. Habría que ordenar un poco el apartamento, quizá guardar algunas de estas cosas. Señaló las paredes repletas de fotos suyas y de Michael creciendo, mis estantes llenos de libros de historia acumulados durante décadas. Te avergüenzas de mí, dije. Papá, no seas dramático, respondió Michael defendiendo a su hermana, intentamos ayudarte, esto es bueno, conocerás a la familia de Christopher, te caerán bien. Mientras finja ser otro. Jennifer se levantó alisándose la falda. Bien, ¿sabes qué? Olvídalo, no vengas, quédate en tu pequeño apartamento con tu pequeña vida y le diré a Christopher que no podías venir. ¿Será mejor? Sus palabras me golpearon, miré a aquella desconocida con la cara de mi hija. No es lo que quiero. Entonces, ¿qué quieres? Ahora lloraba, o fingía, ya no sabía. Intento empezar una vida nueva. Christopher es bueno conmigo. Su familia tiene conexiones que podrían ayudar a Michael y a mí, esto es importante. Papá, ¿por qué no lo entiendes? Pensé en mi esposa, fallecida hacía 7 años, ¿qué me diría? ¿Que me mantuviera firme o que cediera por paz? Se me hundieron los hombros. Bien. ¿Qué? Lo haré, dije tragándome la vergüenza, seré quien necesites que sea. Ella sonrió al instante, las lágrimas desapareciendo. Gracias, papá, no te arrepentirás, será precioso, ya verás. Me abrazó rápido, como si cerrara una transacción. Michael ya revisaba el móvil. Te mandaré los detalles de la cena con los padres de Christopher, dijo Jennifer saliendo, quizá la próxima semana, y recuerda, gestión educativa, jubilación cómoda, sureste de Portland, vago y positivo. Salieron y escuché el coche de Michael arrancar. Me quedé mirando por la ventana como se iban en su sedán nuevo, alemán, seguramente más caro que todo lo que gané en un año de profesor. El apartamento se sintió vacío. 3 tazas de café sobre la mesa, la mía casi intacta, las suyas vacías. Me quedé contemplándolas intentando entender cómo había criado a 2 personas que me miraban y veían a alguien que debía esconderse. La luz se apagaba y aún no podía moverme, no físicamente, ya había ido 2 veces a la ventana y al baño, pero mentalmente seguía atrapado en la frase de Jennifer, finge, en la crueldad disfrazada de razonabilidad de Michael. Las tazas seguían allí. Debería lavarlas, debería preparar algo de cenar, hacer cualquier cosa normal de un martes de febrero, pero en vez de eso fui al estante y tomé una foto de la graduación de Jennifer, ella con toga, el brazo en mis hombros, los dos sonriendo. Recordé cómo había presentado a sus profesores diciendo que yo era la razón por la que había logrado todo. Dejé la foto y tomé otra, la boda de Michael 4 años atrás. Había pedido un préstamo personal de $12.000 al 8% porque decía que sus suegros esperaban cierto nivel. Lo creí, pensé que era una inversión en su felicidad, tardé 2 años en pagarlo. Fui al escritorio, abrí el portátil y miré mi cuenta. La corriente con $247, la de ahorro con 15.000, el esfuerzo de 7 años de jubilación ajustada, una pensión de 2.800 al mes, 1.400 para el alquiler, el resto entre facturas y comida. No pobre, pero lejos de estar cómodo. 800 para un traje era más de un cuarto de mis ingresos mensuales. Revisé opciones de alquiler de trajes, gris marengo o azul marino, nada que parezca barato, gastar lo que no tengo para parecer que tengo lo que no tengo. Tomé el móvil e intenté escribir a Jennifer, pero borré cada mensaje. ¿Qué iba a decir? ¿Qué dolía? Ya lo sabía. ¿Que estaba mal? No le importaba. Había pasado toda mi vida enseñando a mis hijos a ser honestos y ahora querían que hiciera lo contrario. Recordé cuando mi esposa murió, cómo abracé a Jennifer mientras lloraba, diciéndole que lo superaríamos juntos. Recordé cuando con 14 años me pidió que fuera a su concierto para que sus amigos me conocieran, me había llamado el mejor profesor de la ciudad. ¿Cuándo había cambiado todo? Abrí el bloc de notas y escribí la lista de instrucciones. Traje, $800, gestión educativa,
apartamento ordenado, detalles vagos. Escribirlo lo hizo real, un compromiso con una mentira. Pensé en llamarla para decirle que no podía hacerlo, pero si me negaba no me permitiría ir, la perdería por completo. Cerré el portátil y observé mi apartamento de 700 pies cuadrados, modesto pero mío, lleno de recuerdos, antes motivo de orgullo y ahora, según los ojos de Jennifer, algo vergonzoso. Me dejé caer en el sofá. La voz de Michael se repitió en mi cabeza: 6 meses y te pago, te lo prometo, 3 años sin pagar ni un centavo. Y aún así iba a disfrazarme para ellos. Es un día, dije al aire, solo un día fingiendo, he hecho cosas más duras, pero ya había algo roto, una grieta en la relación con mis hijos. Me vieron como un problema que había que gestionar. Miré el horario de la tienda de trajes, abrían hasta las 7, podía ir mañana después de comer. Mi mandíbula se tensó no por rabia, aún no, algo más profundo, una semilla dura de reconocimiento. Esto no sería la última vez que me pedirían rebajarme. La boda sería solo el inicio. Luego vendrían los encuentros familiares, festividades donde tendría que mantener la ilusión, nietos que me verían a través de una respetabilidad inventada. A menos que dijera no. Pero yo no decía no. Era el padre que daba, que sacrificaba, que cumplía incluso cuando le costaba todo. Devolví el móvil a la mesa y observé mi reflejo en la televisión apagada, ojos cansados, alguien que había dado demasiado y aún tenía más que dar. Afuera la noche ya había caído. En algún lugar Jennifer seguramente decía a Christopher que todo había salido perfecto, Michael estaría en un bar olvidando la tarde, y yo estaba solo en mi pequeño apartamento comprometido con una mentira para hijos que habían aprendido a tomarlo todo sin dar nada. Mañana alquilaría el traje. Mañana empezaría a convertirme en otro. 2 semanas pasaron lentamente después de fijar la cita. Alquilé el traje, $800 que dejaron mi cuenta temblando. Practiqué mis líneas en el espejo como un actor, gestión educativa, supervisión curricular, desarrollo de programas. Jennifer solo escribía mensajes breves. Cena el 8 de marzo, 7 de la tarde, Lephone en el centro, lleva el traje, llega a las 6:55. Así que allí estaba yo a las 6:50 de una fría tarde de marzo frente a un restaurante al que jamás habría entrado por mi cuenta. A través de la ventana vi ladrillos expuestos, mesas con velas, parejas inclinadas sobre copas de vino que costarían más que mi factura mensual de electricidad. El brillo parecía estar destinado a otra clase de personas. Miré mi reflejo, el traje gris marengo me quedaba bien, pero no era yo. Ajusté la corbata por tercera vez, respiré sin lograr calmar mis manos y empujé la puerta. Jennifer me saludó desde la mesa central con Christopher y 2 personas que solo podían ser sus padres, seguros y elegantes. «Dad», dijo levantándose y besándome la mejilla, una sonrisa tensa, una advertencia disfrazada de bienvenida. «Este es Christopher y sus padres, Richard y Patricia Benjamin». El apretón de manos de Richard era firme y evaluador. «Encantado de conocerle, Verney. Jennifer habla muy bien de usted». «El sentimiento es mutuo», dije mientras saludaba a Patricia, que me besó el aire a cada mejilla con un perfume caro y abrumador. Christopher se levantó a medias. «Encantado de conocerle, señor», pero sus ojos ya estaban evaluándome. Nos sentamos. El camarero apareció con menús gruesos como libros, platos entre $45 y $85, mi presupuesto semanal de comida en un solo plato. «Pida lo que quiera», dijo Richard con un gesto de suficiencia. «Celebramos». Empezamos con comentarios seguros sobre la lluvia y el tráfico, pero pronto Richard se recostó, con la copa en equilibrio perfecto, listo para el interrogatorio. «Así que, Verney, Jennifer nos contó que tuviste una carrera importante en educación. Cuéntanos». Había ensayado, tenía mis líneas. Pasé mi carrera en gestión educativa, desarrollo curricular, supervisión de programas, colaborando con profesores para mejorar los resultados de los alumnos, técnicamente cierto y deliberadamente vago. «Fascinante», dijo Patricia sin que sonara fascinada. «¿Y dónde vives ahora?» Jennifer mencionó el sureste de Portland. «Esa zona ha subido mucho. El valor de las propiedades debe ser impresionante». «Tengo un sitio allí, modesto pero cómodo». «¿Has pensado en vender?»
Preguntó Richard. El mercado está caliente. En realidad alquilo. Un silencio breve, apenas un segundo, pero lo sentí. La sonrisa de Patricia no cambió, pero algo en sus ojos sí. Hombre inteligente, respondió Richard recuperándose, la liquidez es importante, y ya que hablamos, ¿cuál es tu estrategia de inversión? ¿Acciones? ¿Bonos? ¿Alguna propiedad en otro lugar? El pie de Jennifer chocó contra el mío bajo la mesa, una advertencia para que siguiera el guión. Pero algo dentro de mí se quebró, no rabia sino asco, un asco profundo por la representación, por las mentiras cuidadosas. Dejé el tenedor. Necesito ser honesto, dije con la voz calmada de profesor, hubo un malentendido, no estuve en gestión educativa, fui profesor de historia en secundaria, no tengo carteras de inversión ni propiedades, lo que gané lo gasté en mis hijos para darles oportunidades que yo no tuve. El silencio cayó como un telón. Richard quedó neutral, Patricia apretó los labios, Christopher tensó la mandíbula. Jennifer perdió el color. Bien, dijo Patricia con voz helada, muy admirable. Muy noble, añadió Richard como si fuera un insulto. La conversación siguió a trompicones, pero ya nada era igual. Ahora hablaban alrededor de mí, preguntaban a Jennifer, comentaban destinos de luna de miel, Christopher enseñó fotos de casas, su futuro hogar, aunque supe luego que era de alquiler por 3.500 al mes. Richard habló de sus 3 prósperas franquicias de autolavado y sus planes de expansión. El mensaje implícito era claro, nosotros tenemos dinero, somos exitosos, tú no. Aguanté 4 platos que ni siquiera pude saborear, pato a la plancha, verduras asadas colocadas como una obra de arte, un postre de chocolate que probablemente llevó horas preparar, cada bocado me sabía a ceniza. Cuando Richard pagó la cuenta sin ofrecer dividirla ni preguntarme si quería aportar, sentí todo el peso de mi irrelevancia. En el aparcamiento tras el restaurante el frío atravesaba la chaqueta del traje, Jennifer caminaba por delante con paso rápido, sus tacones repiqueteando con rabia sobre el asfalto, yo la seguía, Christopher y sus padres ya se habían marchado. Se giró de golpe y vi en su cara algo que jamás había visto, rabia, pura y sin filtro. Lo has arruinado todo, su voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente callarte, sentarte, asentir y dejar que pensaran? ¿Qué pensaran qué? ¿Que soy alguien que no soy? Sí, respondió, ahora lloraba pero no de tristeza, sino de frustración y vergüenza. ¿Tan imposible era? Una cena, papá, unas pocas horas fingiendo, pero no, tenías que ser honesto, tenías que humillarme delante de la familia de Christopher. No me avergüenzo de lo que soy, Jennifer. Pues quizá deberías, escupió, quizá si te hubieras preocupado más por el éxito y menos por ser tan noble no estaríamos así, quizá si hubieras ahorrado en vez de tirarte el dinero en nosotros tendrías algo que mostrar por tu vida. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos del traje de alquiler, dejando que sus palabras me golpearan. ¿Qué iba a decirle? Que había trabajado en 2 empleos para pagar su matrícula, que había cancelado vacaciones, comido barato y llevado ropa vieja para que ella tuviera cosas nuevas. Ella lo sabía todo y aún así no le importaba. Lo siento, dije en voz baja, lo intenté. No lo suficiente, murmuró limpiándose las lágrimas y corriendo el rimel, olvídalo, me tengo que ir. Se subió a su coche, otro modelo alemán nuevo que ni siquiera reconocí, y se marchó sin mirar atrás. Me quedé solo en el aparcamiento durante mucho rato, otros comensales entraban y salían, parejas riendo, grupos charlando, nadie reparaba en el anciano con traje de alquiler plantado allí mientras su mundo se derrumbaba. En casa colgué el traje con cuidado, $800, necesitaba recuperar la fianza, me senté a oscuras con la camisa blanca aún puesta y esperé. El teléfono sonó a las 10:30, era Michael, quien me ha llamado, dijo con voz fría y distante, no me creo lo que has hecho. Michael. Esta era su oportunidad de tener una buena vida. Papá, la familia de Christopher tiene dinero, contactos, podría haberlo tenido todo y tú lo has saboteado por orgullo. No fue orgullo, fue, déjalo, me cortó tras una pausa, solo intenta no arruinar también la boda. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el móvil, mirando la pantalla apagada. Fuera,
Portland seguía con su rutina, coches, sirenas a lo lejos, gente continuando con su vida, gente cuyos hijos no los despreciaban. El traje colgaba de la puerta de mi dormitorio, un disfraz para una función que había fracasado. Mañana lo devolvería, recuperaría la fianza y retomaría mi vida pequeña en mi apartamento pequeño, pero algo había cambiado, no en ellos sino en mí. Una pregunta se formó en mi mente, silenciosa pero insistente. ¿Por qué seguía intentando complacer a personas que me veían como una carga? Aún no tenía respuesta. El silencio tras la cena fue ensordecedor. Llamé a Jennifer a la mañana siguiente, contestó al quinto tono, no puedo hablar ahora. Clic. Le mandé un mensaje disculpándome aunque no sabía muy bien por qué. ¿Por ser honesto? ¿Por existir? Nada. 3 días después probé de nuevo. Cariño, siento lo de la cena. ¿Podemos hablar? Hora sin respuesta. Luego solo, demasiado ocupada con los preparativos. Dejé de insistir. Marzo se convirtió en un estudio de ausencias. El móvil descansaba en la encimera como un artefacto de una civilización desaparecida. Yo lo cogía compulsivamente, comprobaba si había mensajes que nunca llegaban y lo volvía a dejar. Los mensajes de Jennifer cuando aparecían eran puramente logísticos. Boda 18 de abril, hotel de Nines en el centro, 200 invitados, ceremonia a las 4, recepción a las 6, sin un te quiero, sin un espero que puedas venir, solo coordenadas de un evento al que estaba obligado. Pregunté por el código de vestimenta. Ella respondió formal. Le ofrecí dinero, cualquier cantidad, incluso $1000 de mis ahorros. Todo lo paga la familia Benjamin. Solo ven. Solo ven, como si fuera lo único para lo que sirviera. El silencio de Michael corría en paralelo. Llamé 2 veces, siempre a buzón. Solo quería saber de ti, hijo, te quiero. Ninguna respuesta durante una semana. Luego un mensaje, ocupado con el trabajo, nos vemos en la boda. Estaba claro que se habían coordinado. Mis hijos, que antes discutían por todo, ahora estaban de acuerdo en mantenerme congelado. El apartamento se volvió a la vez prisión y refugio. Caminaba en círculos por habitaciones que de repente eran demasiado pequeñas y demasiado vacías a la vez, junto al frigorífico donde aún colgaban dibujos infantiles de Jennifer de hace casi 30 años. Junto a la estantería con el trofeo de béisbol de Michael, yo había sido su entrenador durante 3 años. Sacrificando mis sábados. Saqué álbumes que no abría desde hacía meses. La graduación de Jennifer en el instituto fue la primera de la promoción, becas completas de 3 universidades. Yo lloraba en primera fila pensando lo hemos logrado, lo ha conseguido. Ese mismo día era también mi 25º aniversario en la escuela. Habían preparado una pequeña ceremonia con placa y tarta. La dejé pasar. La graduación de mi hija era el evento importante y nunca hubo duda. Otra foto. Michael con 22 años al lado de un Honda Civic de segunda mano. Recordé cómo me había llamado llorando 2 semanas antes. Había destrozado el coche. Sin seguro, el paro terminándose, no puedo ir a entrevista sin coche. Papá, lo siento, y yo pedí un préstamo personal de $6000 al 9%. Comiendo ramen y bocadillos de mantequilla de cacahuete durante meses para devolverlo. Él me abrazó cuando le di las llaves, prometiendo devolverme el dinero en cuanto estuviera en pie. De eso hacía 13 años. El préstamo hacía tiempo que estaba pagado. Michael no devolvió ni un centavo. Pasé a la foto de mi 60º cumpleaños. Hacía 3 años. Había comentado durante semanas que me gustaría una cena sencilla juntos. El día llegó y ambos me mandaron mensajes al mediodía. Saturados de trabajo, papá, lo dejamos para otro día, y yo calenté un plato congelado. Cené solo y me acosté a las 8. Una semana antes de la boda apareció un sobre de cartulina gruesa en mi buzón. La invitación era preciosa, relieve dorado, caligrafía elegante, un papel tan espeso que podría usarse para construir casas. El señor y la señora Richard Benjamin solicitan el honor de su presencia en la boda de su hijo Christopher Michael Benjamin con la señorita Jennifer Marie Butler. La leí 3 veces. Yo era el padre de la novia y aún así me invitaban de forma formal como si fuera un primo lejano. Mi nombre no aparecía en ninguna parte como anfitrión ni siquiera como mención. Era una boda Benjamin y Jennifer solo era la novia que se incorporaba a la familia. Coloqué la invitación en la encimera, donde la veía cada mañana mientras hacía café, un recordatorio hermoso de mi irrelevancia. Pese a todo, a la frialdad, al rechazo, a una invitación que me trataba como a un extraño,
Quería darle a Jennifer algo con significado, algo que dijera sigo siendo tu padre, sigo queriéndote. Quizá en su nuevo mundo las cosas materiales hablaran más que las palabras. Conduje hasta Hawthorne Boulevard un jueves por la tarde, una zona llena de boutiques y cafeterías a las que nunca entraba, tiendas que vendían productos artesanales a gente con ingresos artesanales. La tienda de antigüedades estaba entre un taller de cerámica y un bar de vinos. Dentro, rodeado de objetos del pasado de otras personas, busqué. Las joyas antiguas me parecían impersonales, los muebles demasiado pretenciosos. Entonces vi el reloj, la tónica ova, fabricado en los años 40, con números romanos y una esfera envejecida con carácter. Lo tomé entre las manos y giré la llave. El mecanismo enganchó y empezó a latir, constante, fiable, hecho para durar. Es una pieza de calidad, dijo el dueño, un hombre de unos 50 años, barba gris y ojos amables. Está hecho para durar generaciones. Es para la boda de mi hija, respondí. Sonrió de verdad. Le va a encantar. Estas piezas conservan su valor, tanto monetario como sentimental. Eso espero, susurré. $500, casi un 20% de mi pensión mensual, pagué en efectivo, billetes que había sacado del cajero solo para esto. El dueño lo envolvió con cuidado en papel marrón y plástico de burbujas. En casa lo envolví de nuevo con un papel caro de una tienda de manualidades, $12, más de lo que suelo gastar. Le até una cinta de seda y añadí una tarjeta escrita con mi letra cuidadosa. Para Jennifer y Christopher, que vuestra vida juntos sea tan atemporal como este reloj. Con amor siempre, papá. Practiqué lo que diría al entregárselo. ¿Lo abriría siquiera en la boda? ¿Me daría las gracias delante de la familia de Christopher o lo apartaría en silencio como algo que gestionar después? La noche antes de la boda vibró el móvil. Era Jennifer. Por favor, solo ven mañana y no llames la atención. Gracias. Lo leí 3 veces buscando un poco de calidez que no estaba. Ningún te quiero, ningún me alegro de que vengas. Solo instrucciones para gestionar a un invitado problemático. Dejé el teléfono al lado del reloj envuelto sobre la mesa. En mi dormitorio ya tenía la ropa lista, el mismo traje de la cena, lo había vuelto a alquilar, otros 800 que no podía permitirme, zapatos lustrados, corbata discreta, todo preparado. Yo también lo estaba. ¿Pero para qué? Para ser tolerado, para ser gestionado, para sentarme en silencio en el rincón que me asignaran y ver cómo mi hija se casaba con una familia que medía el valor en extractos bancarios. Apagué las luces y me acosté, pero el sueño no llegó. El viejo reloj de la pared en el salón, no el regalo, marcaba los segundos en la oscuridad, cada uno acercándome a un mañana que me llenaba más de miedo que de alegría. A través de la puerta entreabierta, la luz de la luna rozaba el paquete sobre la mesa, $500 de esperanza de que, de algún modo, ella todavía me quisiera por debajo de toda esa vergüenza. Cerré los ojos y esperé al amanecer. El día de la boda llegó con un cielo gris en Portland que encajaba perfectamente con mi ánimo. Me desperté a las 6 aunque casi no había dormido. Mi traje gris más antiguo colgaba de la puerta del armario. Esta vez no era de alquiler, solo bien planchado y pasable pese a los años. Pasé una hora preparándome, lustré mis zapatos hasta que brillaron, al menos de lejos, até la corbata 3 veces hasta que quedó bien, examiné mi reflejo con la mirada crítica de quien sabe que va a ser juzgado. El reloj envuelto esperaba en su bolsa junto a la puerta, $500 de esperanza. Conduje al centro, aparqué en el garaje del hotel de Nines, $25 por el día. Lo anoté mentalmente, otro gasto que no podía permitirme, pero que pagaría de todos modos. El ascensor me llevó a la planta del evento y se abrió a una opulencia que solo había visto en revistas, orquídeas blancas en jarrones de cristal, lámparas de araña atrapando la luz como cascadas heladas, champán en bandejas de plata llevadas por camareros impecables. 200 invitados en ropa de diseñador se movían con la confianza casual de quien sabe que pertenece a ese entorno. Apreté el asa de la bolsa de regalo y entré en la zona de recepción. Cerca de la entrada del salón había un gran panel con el mapa de asientos, marco dorado, caligrafía elegante con nombres y mesas. Me acerqué siguiendo la lista alfabética con el dedo. Butler, Verney, mesa 18. Se me hundió el estómago. Desde la puerta del salón podía ver la mesa 18 en la esquina más alejada,
a 3 metros de las puertas de los baños, con mala iluminación en comparación con las mesas delanteras bañadas por la luz de las lámparas. Las mesas de la 1 a la 6, cerca de la mesa presidencial, eran claramente para la familia y los invitados importantes. Desde allí podía leer algunas tarjetas. En la mesa 5 ponía Michael y Amanda Butler, mi propio hijo sentado 15 mesas más cerca de su hermana que yo. Crucé el salón esquivando mesas ya vestidas con cristal y vajilla con bordes dorados. Nadie me saludó, los invitados se agrupaban, reían, alzaban las copas de champán, yo era invisible, una figura de fondo en la celebración de otros. En la mesa 18 encontré mi tarjeta, señor Verney Butler en letra elegante, el resto de nombres me eran desconocidos, apellidos que sonaban a conocidos lejanos de los Benjamin, ningún familiar, ningún amigo. Me senté y coloqué la bolsa de regalo bajo la silla, fuera de la vista. ¿Para qué mostrar un gesto que nadie iba a notar? Desde mi esquina contemplé la dinámica del salón. La mesa principal brillaba con atención. Richard y Patricia Benjamin se movían cerca de la barra, rodeados de aduladores. Christopher cruzaba la sala con su smoking de diseñador, estrechando manos y aceptando felicitaciones. Michael reía con una copa de champán en la mano junto a Richard, chocando vasos como si fueran viejos amigos. Jennifer apareció con su vestido blanco de prerecepción, el pelo recogido en ondas perfectas, el maquillaje impecable, se desplazaba de grupo en grupo recibiendo abrazos y sonrisas, irradiando felicidad. Nuestros ojos se cruzaron una vez entre unos 12 metros de distancia, desvió la mirada enseguida. Ninguno de mis hijos se acercó a saludarme. Los camareros pasaban por mi mesa de camino a los baños, algunos me miraban con leve curiosidad, ¿quién es ese hombre mayor sentado solo en la esquina? Y seguían. Yo bajé la mirada, intentando ocupar el mínimo espacio posible. Christopher apareció durante el cóctel con una copa de champán y una sonrisa calculada y fría. «Verney», dijo señalando mi mesa, «espero que el sitio te vaya bien». Lo miré. Mesa 18, bastante lejos de las mesas de la familia. Bueno, tuvimos que organizar hizo una pausa eligiendo las palabras, por estatus, quiero decir, por cómo se conocen los invitados entre sí. ¿Quieres decir por mi situación económica?, respondí mirándolo de frente, porque soy pobre. Su risa fue nerviosa y cortante. Digamos que nuestros invitados están acostumbrados a cierto nivel de conversación, inversiones, negocios, ese tipo de cosas. Se inclinó un poco. Tú mismo lo dijiste en la cena, eres un simple profesor. Soy el padre de Jennifer, ¿recuerdas? Él ya estaba retrocediendo, despidiéndome con el gesto, solo disfruta de la celebración y por favor intenta no molestar a Jennifer, ¿de acuerdo? Se fue antes de que pudiera contestar, ya saludaba a otros invitados con más calidez de la que me había ofrecido. Me quedé solo con un vaso de agua en la mano, no había probado el champán, no podía arriesgarme a parecer borracho o poco profesional, incluso ahora, incluso cuando estaba claro que aquello no importaba. Michael miró hacia mi esquina una vez, nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista, dio un trago y siguió hablando con Richard Benjamin. Amanda, su esposa, charlaba animadamente con Patricia cerca de la mesa principal, incluso ella había sido absorbida por el círculo familiar de los Benjamin mientras yo estaba relegado al fondo. Una camarera rellenó mi vaso. ¿Le traigo algo más, señor? No, gracias, esto está bien. Sonrió con amabilidad, avíseme si necesita algo, es una boda preciosa. Sí, preciosa, respondí. Se alejó y me di cuenta de que esa había sido mi interacción más cálida de la noche. 2 invitados pasaron junto a mi mesa camino al baño, su conversación me llegó claramente. ¿Quién será ese hombre sentado solo atrás? No sé, quizá un pariente lejano, pobre hombre, parece muy solo. No sabían que los oía, quizá no les importaba. Miré mis manos sobre el mantel, curtidas y llenas de venas, las manos de un hombre de 63 años que había pasado la vida dándolo todo por unos hijos que ahora eran unos desconocidos, $500 en un reloj que quizá ni darían cuerda, 35.000 para unos estudios de posgrado que Jennifer ya no mencionaba, 800 en un traje de alquiler para fingir ser otro en una cena que terminó en humillación. ¿Cuánto costaba merecer un buen asiento en la boda de tu propia hija?
Más de lo que yo tendría jamás. El salón empezó a llenarse a medida que se acercaba la ceremonia, la gente iba ocupando sus mesas, las primeras filas se llenaban de risas y conversación, la mesa 18 seguía casi vacía salvo por mí. Me quedé con el vaso de agua entre las manos observando a mis hijos al frente del salón, ellos ya pertenecían a otro mundo, uno en el que yo era una vergüenza que esconder, un problema que gestionar, un obstáculo entre los invitados y los baños. Entonces oí una silla arrastrarse junto a mí, alguien se estaba sentando. Alcé la vista esperando otro desconocido exiliado conmigo, alguien que pasaría la noche deseando estar en cualquier otro sitio. En su lugar vi a un hombre de mi edad ocupando la silla contigua, traje negro caro, mirada amable, una sonrisa cálida que parecía genuina en una sala llena de expresiones calculadas. ¿Está libre este sitio?, preguntó. ¿Te importa si fingimos que somos viejos amigos? Este rincón se ve demasiado solitario para una celebración. Me quedé mirándolo sorprendido. En toda la noche nadie se había acercado a mí por voluntad propia. Claro, dije señalando la silla, aunque debo advertirte de que esta no es precisamente la zona prestigiosa. Se acomodó y dejó su vaso sobre la mesa, whisky caro, no champán, su traje susurraba riqueza más que gritarla. Su cara me resultaba vagamente familiar. ¿Nos conocemos?, preguntó. Me observó con atención. Tú también me suenas. Lo miré con más cuidado, la forma de la cara, cómo se le arrugaban los ojos al sonreír, el ritmo de su voz. El reconocimiento me atravesó como un calambre. Robert Thomas de Portland State. Su cara se iluminó. Bernie Butler, no me lo creo. ¿Cuánto ha pasado? Al menos 20 años, desde que te fuiste a Seattle. Más bien 22. Se levantó y yo también, nos abrazamos, un abrazo real entre viejos amigos, no los besos al aire que había visto toda la tarde. Varios invitados miraron hacia la mesa 18, curiosos por aquella escena emotiva en el rincón. Nos sentamos y sentí calor genuino por primera vez desde que había llegado. «Te ves bien, amigo», dijo Robert, «sigues teniendo esa energía de profesor». «¿Sigues enseñando?» «Ya estoy jubilado», respondí con una sonrisa forzada. «Tú claramente lo has hecho mejor que yo». Él restó importancia con la mano, pero su traje y su reloj contaban otra historia. Entonces su expresión cambió al mirar alrededor del salón. «Espera, ¿qué haces aquí atrás?». Señaló las mesas de delante y la mesa presidencial. «Bernie, tú eres el padre de la novia. ¿Dónde está la mesa de la familia?». «Esta es mi mesa asignada, la 18». «Eso es una locura. Tiene que ser un error». «No hay error», le corté sin poder evitar el tono amargo, «solo prioridades diferentes de las mías». La mandíbula de Robert se endureció. Ahora era un hombre de negocios acostumbrado a leer situaciones en segundos. No insistió con preguntas, pero vi comprensión y rabia pasar por su rostro. «Necesito contarte algo», dijo en voz baja. «Estoy aquí porque Richard Benjamin me invitó. Lleva meses persiguiéndome para que invierta en sus negocios, sus autolavados, 3 ubicaciones y las 3 con problemas». Robert se inclinó acercándose aún más. «Está endeudado hasta el cuello. Bernie, tiene deudas bancarias de más de $340,000. Necesita al menos 200,000 en capital nuevo para sobrevivir al próximo año». Asimilé la información despacio. «¿Y él sabe que todavía no estás decidido?». «Sabe que estoy evaluando», respondió Robert. Sus ojos recorrieron de nuevo el salón, la decoración opulenta, el champán caro, el despliegue de lujo. Esta noche estaba pensada para impresionarme, para mostrarme valores familiares sólidos, inteligencia empresarial. Hizo una pausa, su mirada regresó a nuestra esquina. Sentar al padre de la novia junto al baño no transmite precisamente valores familiares. Al otro lado del salón vi a Michael moverse. Había estado cerca de la barra pero ahora se acercaba poco a poco hacia nuestra mesa, pálido, con el vaso olvidado en la mano, toda su atención fija en nuestra conversación. «¿Tu hijo?», preguntó Robert siguiendo mi mirada. «Sí, Michael, parece preocupado por algo». Observé cómo Michael se colocaba mejor para escuchar sin ser visto. Amanda le tocó el brazo y dijo algo. Él se la quitó de encima sin mirarla.
Robert, dije con cuidado, cuéntame más de la situación de Richard. ¿En qué consistiría exactamente tu inversión? Robert me estudió, intrigado por mi repentino interés, una asociación completa, reestructurar la operación, implicar a la familia en el rescate. Hizo una pausa. ¿Por qué? Solo quiero entender el entorno al que se incorpora mi hija, respondí en tono casual. Me gusta saber en qué mundo va a vivir. Robert no terminó de creer que ese fuera mi único motivo, pero continuó. Richard se me acercó hace 6 meses. Los autolavados tienen potencial, pero están mal gestionados. Ha tomado decisiones de expansión carísimas sin capital suficiente y ahora lleva meses de retraso en los pagos de los préstamos. Los proveedores amenazan con rescindir los contratos de servicio y toda la operación está al borde del colapso y necesita tu dinero para salvarla. Necesita mi dinero, mis contactos empresariales y mi reputación, dijo Robert, tamborileando los dedos sobre la mesa. Eso último es lo que más cuenta. Si Robert Thomas invierte, otros inversores le siguen, los bancos amplían el crédito, los proveedores ofrecen mejores condiciones. Fui encajando las piezas. La desesperación por obtener la aprobación de Robert, el matrimonio de Christopher con Jennifer como parte de una imagen de familia respetable, el plan de sentar al pobre profesor lejos de la vista del inversor rico. ¿Cuánto has comprometido? Nada todavía, respondió Robert, su expresión endureciéndose. He estado esquivándolo porque algo no encajaba. Los números cuadran sobre el papel, pero las empresas familiares viven o mueren por la dinámica familiar. Miró a Michael, que se había acercado aún más, ahora a unos 6 metros. Y después de ver cómo te tratan esta noche, tengo aún más claro que quiero alejarme. Michael debió oír esa última frase, su rostro pasó de pálido a ceniciento. No tomes esa decisión por mí, dije en voz baja. ¿Y por qué no? Robert se recostó en la silla. ¿Crees que invierto en gente que desprecia la lealtad y esconde a sus propios familiares? Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Verney. A nuestra derecha Michael se había acercado lo suficiente como para que yo pudiera ver el pánico en sus ojos. Reconocía a Robert Thomas. Seguro que lo había visto en alguna portada de Forbes, en el Portland Business Journal, en noticias financieras. Robert Thomas, inversor de capital riesgo, patrimonio estimado entre 40 y 50 millones, una de las figuras empresariales más influyentes del noroeste del Pacífico, y estaba sentado en la mesa 18 conversando con el padre al que ellos habían despreciado. Tu hijo definitivamente me reconoce, comentó Robert con cierta diversión. Gestiona un concesionario, sabría quién eres. ¿Sabe que somos amigos? Ahora sí. Robert volvió a concentrarse en mí. Dime, viejo amigo, ¿cómo acabaste con una hija casándose con esta familia en concreto? Le conté la versión abreviada. El compromiso de Jennifer, la presión para fingir, el desastre de la cena, las semanas de silencio, esta boda en la que me habían colocado en una esquina como si fuera un mueble dañado. Robert escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más sombría. Y aún así viniste. Es mi hija. Incluso después de que te sentaran aquí. No fue una pregunta, fue una constatación. Incluso después. Robert guardó silencio un momento, la mirada perdida, luego volvió a enfocarme. Verney, déjame explicarte exactamente lo que me propuso Richard. Una asociación total significaría reestructurar por completo el negocio. Yo tendría capacidad de decisión sobre operaciones, contrataciones y el papel de los miembros de la familia en la empresa. Hizo una pausa significativa, incluyendo si ciertos familiares siguen o no involucrados. Entendí perfectamente lo que no estaba diciendo. Tendrías palanca, mucha palanca. Si decido usarla. La música de la ceremonia empezó, cuerdas suaves saliendo de altavoces ocultos por todo el salón. Los invitados se dirigieron a sus asientos, la boda iba a comenzar. Michael se quedó clavado a unos 10 metros, mirándonos, calculando si intervenir o correr a informar a Christopher y a los Benjamin. Robert levantó ligeramente su vaso de whisky, por los viejos amigos que aparecen incluso cuando no los quieren. Alcé mi vaso de agua, por los viejos amigos que se sientan en la esquina cuando podrían sentarse en cualquier parte. Chocamos los vasos. Al otro lado del salón vi por fin a Michael moverse, no hacia nosotros, sino hacia Christopher,
que estaba cerca de la entrada del pasillo nupcial. Hablaron con urgencia. La mirada de Christopher se disparó hacia la mesa 18. «Creo que ya han reparado en nosotros», dijo Robert con calma. «Creo que sí». La música subió de volumen, la ceremonia comenzaba, pero para mí empezaba otra cosa también, el reconocimiento de que no era tan impotente como ellos creían. Yo tenía el oído de Robert y Robert tenía poder, y la familia Benjamin necesitaba desesperadamente la aprobación de Robert. El padre al que habían escondido junto a los baños acababa de convertirse en la persona más importante de la sala. Michael no cruzó el salón caminando, lo hizo casi corriendo. Su movimiento llamó la atención de los invitados cercanos, un padrino abandonando su puesto, esquivando mesas con urgencia. Desde la mesa 18 observé cómo llegaba hasta Christopher, le agarraba del brazo y lo apartaba. Incluso a unos 12 metros pude ver los labios de Michael moviéndose rápido y su mano señalando hacia nuestra mesa. Christopher se quedó sin color. «Tu hijo parece alterado», comentó Robert con suavidad. «Acaba de descubrir quién eres». «Ajá», respondió Robert dando un sorbo a su whisky, «y se ha dado cuenta de que su familia te ha sentado aquí como un insulto deliberado». «Algo así». Jennifer se unió enseguida, su vestido blanco susurrando mientras Michael la arrastraba a ese corro urgente. Christopher hablaba deprisa, gesticulando. La confusión de Jennifer se transformó en horror a medida que entendía. Los tres miraron hacia la mesa 18. «Aquí viene la caballería», dijo Robert, «pero no fueron mis hijos quienes llegaron primero». Richard Benjamin se acercó con su sonrisa de negocios en su sitio, avanzando seguro por el salón, con la mano tendida hacia Robert antes de darse cuenta de con quién estaba sentado Robert. Sus pasos vacilaron, la sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se abrieron apenas un poco. «Robert, qué alegría que hayas venido», se recompuso al instante, siguiéndole hasta la mesa, «pero, ¿por qué estás sentado aquí atrás en vez de...?» La frase se desinfló cuando me miró con un disgusto mal disimulado. «¿Os conocéis?» Robert se levantó y estrechó la mano de Richard con menos calidez de la mínima necesaria. «¿Que si nos conocemos?» «Richard, Verney y yo somos mejores amigos. Lo hemos sido durante casi 40 años, compañeros de habitación en la universidad». Sus palabras se oyeron con claridad. Varias mesas cercanas se volvieron hacia nosotros. Richard soltó una risa nerviosa. «¡Qué maravilla! No tenía ni idea de que tú y Verney...» No pudo terminar la frase. «Que fuéramos cercanos», completó Robert con un filo en la voz, «muy cercanos. Es una de las personas más honestas y con más principios que he conocido en mi vida». Christopher y Jennifer llegaron en ese momento, con sonrisas forzadas y el pánico apenas disimulado. «Papá». La voz de Jennifer sonó demasiado aguda. «Señor Thomas, no sabía que ustedes dos se conocían». La miré. «Nunca te interesaste por mi vida, Jennifer. Asumiste que los profesores pobres no tienen amigos exitosos. Eso no es justo». «¿Justo?» Manteniendo la voz en un tono tranquilo respondí. «Si quieres hablamos de justicia empezando por el sitio que me habéis dado». Christopher intentó intervenir. «Señor, todo esto es un malentendido. La organización de mesas no pretendía». «¿No pretendía qué?» Lo miré fijamente. ¿Humillarme? ¿Excluirme? Tú mismo lo dijiste antes, soy demasiado pobre para una conversación adecuada con tus invitados. Nunca dije exactamente. Dijiste exactamente eso. Robert ha escuchado toda la historia. Robert movió ligeramente la silla acercándola a la mía, un gesto físico de alianza que todos vieron. Su expresión se endureció. Verney me ha explicado la situación, la mesa junto al baño, tus comentarios sobre su pobreza y su presunta incapacidad para relacionarse con tus invitados, la exclusión sistemática del padre de la novia en su propia boda. El pánico de Richard ya era visible. «Robert, por favor, seguro que esto es un malentendido». Robert se puso en pie y su voz se proyectó hacia varias mesas. «Richard, me temo que tengo que reconsiderar nuestras próximas reuniones de negocios. Un hombre que no respeta al padre de su futura nuera no es un socio fiable. Los valores familiares pesan mucho en mis decisiones de inversión». El ambiente cambió al instante, las conversaciones cercanas se cortaron de golpe, las cabezas se giraron.
El rostro de Richard pasó de pálido a gris. Robert, no, por favor, esto ha sido un error, un fallo en el plano de mesas, nada más. Los errores revelan el carácter, replicó Robert con voz helada. Ya me pondré en contacto para comunicarte mi decisión. Christopher intervino con la voz tensa. Señor Thomas, mi padre lleva meses trabajando en esta asociación, no puede decidir algo así por un plano de mesas. Puedo decidir según el criterio que me dé la gana, respondió Robert mirándolo con la misma frialdad con la que miraría una propuesta de negocio fallida, y yo decido invertir en familias que valoran la lealtad, el respeto y la integridad. Patricia apareció junto a su marido, confundida. Richard, ¿qué está pasando? Robert está reconsiderando la inversión, dijo él entre dientes. ¿Por la distribución de las mesas? Es absurdo. Es negocio, contestó Robert sentándose a mi lado de nuevo. Ahora si nos disculpas, Verney y yo tenemos 40 años que ponernos al día. La ceremonia comenzó poco después. Jennifer y Christopher se dijeron los votos, pero la alegría se había evaporado. Richard no dejaba de mirar hacia la mesa 18, donde Robert y yo hablábamos animadamente, riendo con recuerdos compartidos, mostrando una amistad obvia de décadas. Durante la cena vi cómo otros invitados preguntaban, se inclinaban hacia sus acompañantes, señalaban discretamente nuestra mesa, recibían explicaciones susurradas. La moneda social del salón había cambiado. De pronto el hombre junto a los baños era la persona más interesante de la fiesta. Los Benjamin intentaron acercarse varias veces durante la noche. Cada vez Robert y yo estábamos enfrascados en conversación, recordando la universidad, hablando de sus negocios, poniéndonos al día. No los rechazábamos a propósito, simplemente teníamos asuntos más importantes que su crisis. Mis hijos apenas se acercaron. Michael se quedó cerca de la barra observándonos con una ansiedad evidente, Jennifer sentada en la mesa presidencial junto a Christopher, con una sonrisa quebradiza y los ojos saltando una y otra vez hacia la mesa 18, Amanda intentaba hablar con Michael, que casi ni la registraba. Ya al final de la noche, cuando algunos invitados empezaban a marcharse, Robert y yo nos levantamos para irnos juntos. Habíamos hablado durante horas y en ese tiempo me había sentido más respetado y valorado que en años con mi propia familia. Jennifer se acercó una última vez. Papá, por favor, tenemos que hablar. Hablaremos luego, Jennifer. Quizá. ¿Cuándo? Cuando entiendas lo que has hecho, respondí mirando más allá de ella hacia Christopher y Michael, que estaban cerca, todos vosotros. Robert posó brevemente una mano en mi hombro, un gesto de solidaridad que varios invitados vieron. ¿Listo, Verney? Salimos del salón hombro con hombro mientras mis hijos nos miraban desde el interior, Christopher con el brazo alrededor de Jennifer, ambos en shock, Richard observándonos marchar con la cara de alguien que ve marcharse sus últimas esperanzas de negocio. Sabía que el futuro de su empresa salía por esa puerta. Esa noche no dormí. Me quedé en mi apartamento, aún con la camisa puesta, mirando las sombras en el techo. El móvil vibró sin parar en la mesita. Los mensajes de Jennifer pasaron de la disculpa a la desesperación. Papá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Lo siento mucho. La familia de Christopher está muy estresada. No respondí. Michael llamó 2 veces. Lo dejé ir al buzón. A eso de las 9 de la mañana siguiente recibí un mensaje de un nombre nuevo en mis notificaciones. Robert Thomas. Café hoy. Deberíamos hablar. Elite Coffee en Pearl District, 11 en punto. Respondí. Allí estaré. Me duché. Me vestí con vaqueros limpios, camisa abotonada y americana, sin intentar impresionar a nadie, solo con una dignidad tranquila. El hombre del espejo parecía distinto al de la mañana anterior, más firme, más presente. Elite Coffee ocupaba un antiguo almacén reconvertido en el Pearl District, ladrillo visto, arte local en las paredes, clientes con ropa deportiva cara bebiendo café de origen único. Vi a Robert en una mesa del rincón, con 2 tazas ya servidas. Se levantó al verme y me abrazó. ¿Has dormido? No. ¿Tú? Tampoco, demasiadas cosas que procesar. Nos sentamos, empujó una taza hacia mí. He estado pensando toda la noche,
Verney, y estoy furioso por lo que te han hecho. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Sujeté la taza caliente. No quiero venganza, no soy así, pero quiero que lo entiendan, que aprendan lo que es el respeto de verdad. Robert se recostó estudiándome. Richard Benjamin está desesperado. Aceptará casi cualquier cosa para conseguir mi inversión. Podemos usar eso. ¿Usarlo cómo? Condiciones, requisitos que les hagan experimentar consecuencias. Abrió una carpeta de cuero, sacó un bolígrafo. No castigos arbitrarios, términos lógicos de negocio que de paso les enseñen una lección. Hablamos casi 2 horas. Robert dibujó estructuras de inversión, posibles plazos, planes de contingencia, me explicó la situación de Richard al detalle. 3 autolavados, todos perdiendo dinero, deuda bancaria de más de $340.000, un horizonte de 60 días antes del impago si no entraba capital nuevo. Christopher trabaja como analista financiero, gana unos 120.000 al año y vive cómodo mientras el negocio de su padre se hunde, y Jennifer se beneficia de esa comodidad, añadió. Exacto. Robert golpeó suavemente la carpeta. ¿Y si las condiciones exigen la implicación directa de Christopher? Las empresas familiares necesitan compromiso familiar. Tendría que dejar su trabajo y meterse a tiempo completo en los autolavados, cobrando el salario de un gerente de ese sector, quizás 65 o 70.000, casi la mitad de lo que gana ahora. Casi la mitad, y además exigiría optimizar costes, lo que implica dejar su casa cara en West Hills e irse a un lugar más modesto. Me imaginé sus caras. Odiarían eso. Vivirían lo que yo he vivido: presión económica, pérdida de estatus, renuncias. Robert me miró a los ojos. ¿Es venganza o son consecuencias? Consecuencias, respondí despacio, resultados naturales de decisiones empresariales malas. Exacto, y una condición más. La expresión de Robert se endureció. Una disculpa formal y pública hacia ti en una reunión familiar para dejar constancia. ¿Crees que Richard aceptará? No tiene elección. Sin mis 200.000 está en quiebra en 2 meses. Robert mencionó entonces otra cosa, una fundación benéfica que estaba considerando apoyar, centrada en profesores jubilados que se habían sacrificado económicamente por su vocación. Serías perfecto como asesor, 5.000 al mes por un trabajo real, tienes 37 años de experiencia en educación, ese conocimiento vale. Robert, no puedo aceptar caridad. No es caridad, es empleo, dijo inclinándose hacia mí. Hace 40 años me prestaste $50 cuando no podía pagar el alquiler, nunca me los pediste, nunca los mencionaste, eso es quien eres tú, déjame devolverte el favor. Lo pensé. 5.000 al mes casi duplicarían mi pensión. Más importante, demostrarían a mis hijos que su padre tenía un valor profesional que ellos nunca se habían molestado en ver. De acuerdo, acepté al fin, pero trabajo por ello, quiero aportar de verdad. No lo concibo de otra manera, respondió. 3 días después estaba sentado en el despacho de Stephen Parker, abogado en el sureste de Portland. Escuchó con atención mientras le explicaba lo que quería: un fideicomiso que destinara mis ahorros a fines benéficos tras mi muerte, excluyendo explícitamente a mis hijos como beneficiarios. Pueden impugnarlo, advirtió Parker, alegar influencia indebida o incapacidad. Tengo 63 años. Estoy sano y lúcido, documente bien mis motivos, le respondí. Tomó notas. Esto les dolerá cuando se enteren. Esa es la idea. Firmé un cheque de $3.000, casi un 20% de mis ahorros restantes, mi mano no tembló. Las semanas siguientes cogieron un ritmo. El teléfono no paraba de sonar, Jennifer, Michael, a veces Christopher. Adopté un sistema: mirar la pantalla, rechazar la llamada y seguir con lo que estuviera haciendo. De vez en cuando contestaba algún mensaje con respuestas breves y frías. Ocupado con el trabajo, no puedo hablar ahora. ¿Qué trabajo? Insistía Jennifer. Mi consultoría, te dije que estaba ocupado, no mentía. Los mensajes de ella se volvían más desesperados. Papá, por favor llámame, tenemos que hablar, siento todo lo que ha pasado. Mi respuesta, horas después, ocupado con compromisos laborales,
quizá más tarde. La familia de Christopher está muy estresada por la decisión del señor Thomas, escribió una vez. No es asunto mío, replicé, ya dejaste claras tus prioridades. Eso no es justo, te quiero. Entonces deberías haberme sentado como si me quisieras. A finales de mayo Robert organizó una reunión formal en su oficina del centro, un espacio moderno con vistas panorámicas de Portland y una mesa de juntas que probablemente valía más que mi coche. Estábamos Richard y Patricia Benjamin, Christopher y Jennifer, y yo como asesor de Robert. Presentó los términos de la inversión con diapositivas, profesional e impersonal, $200,000 a cambio de un 40% de la empresa y control operativo. Luego llegó la diapositiva de condiciones. La implicación familiar es innegociable, dijo. Christopher trabajará directamente en las operaciones cobrando el salario de mercado de un gerente de autolavado. Christopher se puso pálido. ¿Tengo que dejar mi trabajo? Sí. Es una bajada de sueldo considerable. Es una inversión considerable, contestó Robert. Además, optimizar costes implica dejar la casa de West Hills y mudarse a algo más razonable. Patricia intervino con voz afilada. ¿Nos está diciendo dónde vivir? Les estoy exigiendo responsabilidad financiera. Son condiciones estándar en inversiones en negocios en dificultades. Pasó a la siguiente diapositiva. Por último, la responsabilidad familiar requiere una disculpa formal a señor Butler por el trato recibido durante la planificación y la celebración de la boda, con testigos y por escrito. Jennifer ahogó un suspiro. Richard miraba la pantalla con la mandíbula tensa. Estas condiciones no son negociables, concluyó Robert, las aceptan o renuncio a la operación, tienen hasta final de semana. El silencio pesó, escuchaba la respiración agitada de Patricia, los dedos de Christopher clavados en el sillón, la mirada de Jennifer clavada en mí con algo parecido a la traición. Richard habló al fin con voz forzada. Aceptamos. Excelente, mis abogados prepararán los documentos. Al levantarnos Jennifer se acercó. Papá, por favor. Veremos cómo afrontáis estos cambios, Jennifer. Las acciones pesan más que las disculpas. Me fui con Robert dejando a mi familia procesando lo que significaba haber dicho que sí. En el aparcamiento Robert murmuró, esto es solo el principio, la verdadera prueba viene cuando tengan que cumplir, cualquiera promete lo que sea cuando está desesperado, cumplirlo es lo que muestra el carácter. Asentí sabiendo que lo difícil, ver a mis hijos atravesar las consecuencias, aún estaba por llegar. Un lunes temprano de junio recibí un mensaje de Jennifer. Christopher ha empezado hoy en los autolavados, esto es más duro de lo que pensábamos. Lo leí mientras tomaba café en la misma mesa en la que meses antes había escuchado su propuesta para fingir, no respondí. Las consecuencias que yo había puesto en marcha ya estaban cayendo y decidí no interferir ni consolar. Supe lo que pasaba por varios canales, mensajes cada vez más escasos de Jennifer, conversaciones ocasionales con Robert, que seguía la situación de los Benjamin como parte de su inversión, incluso redes sociales, el Instagram de Jennifer, antes lleno de lujos, ahora con largos silencios entre publicaciones. La transición de Christopher fue brutal según entendí, de analista financiero a encargado de autolavados, de oficina climatizada a mangueras a presión y atascos, de ropa de negocios a terminar empapado cada día, gestionando adolescentes con salario mínimo que no se presentaban a los turnos. Su sueldo bajó de 120,000 a unos 65,000, casi la mitad. Una vez Jennifer me escribió, Christopher llega destrozado a casa cada noche, está furioso todo el tiempo. Me imaginé cómo descubría lo que es trabajar duro por un salario modesto, ese mismo Christopher que me llamó simple profesor con tanta ligereza. Se mudaron de su piso en Pearl District, $3,500 al mes por ventanales y gimnasio comunitario, a algo mucho más modesto, 1,800 en un barrio menos de moda, sin portero ni extras, solo refugio. El estilo de vida de Jennifer se desplomó a la vista de todos. Sus compañeras notaron que repetía ropa, que llevaba comida de casa en lugar de salir a restaurantes. Cuando le preguntaban inventaba excusas sobre ahorrar para una casa. Yo conocía la verdad, se había quedado sin manicura, sin compras impulsivas, sin cenas de $150, cada gasto revisado y recortado.
Mi trabajo de consultoría con la fundación de Robert empezó de verdad. Me reunía con profesores jubilados, revisaba solicitudes de ayuda, aportaba mi experiencia en desarrollo curricular. El trabajo era significativo y además pagado, 5.000 al mes. Por primera vez en años me sentía valorado por lo que sabía, no por cuánto podía dar. Llevaba la carpeta de cuero que Robert me regaló, me presentaba como asesor educativo con una dignidad tranquila. La gente me escuchaba cuando hablaba de pedagogía, de cómo apoyar a docentes que habían dado su vida a la escuela pública. Jennifer intentó visitarme una vez en julio sin avisar. La recibí en la puerta, pero no la invité a entrar. Había adelgazado, no de forma sana. Las raíces de su pelo mostraban la falta de tintes, llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, sin rastro del casual de diseñador. Parecía mayor que sus 32 años, cansada de una forma que el maquillaje no puede ocultar. «Papá, ¿podemos hablar, por favor?» «Estoy ocupado, Jennifer, preparando una reunión de la fundación». «¿Fundación?» Se extrañó. «Mi trabajo de consultoría». «Te dije que estaba ocupado con trabajo, no mentía». Pensé, no sabía que tenías un empleo de verdad. Nunca preguntaste, asumiste que te evitaba por rencor, en realidad te evito porque tengo responsabilidades y gente que valora mi experiencia. Se marchó poco después. La vi desde la ventana montarse en un coche distinto al que tenía en la boda, un modelo más viejo y práctico. Robert me puso al día de la situación Benjamin. Patricia vendía joyas en consignación para mantener las apariencias mientras el dinero se escurría. Richard trabajaba jornadas de 12 horas y parecía 10 años mayor, desesperado por estabilizar la empresa mientras la gestión inexperta de Christopher creaba crisis constantes. La familia que había interpretado la riqueza tan bien en la boda se deshilachaba hilo a hilo. Pero la verdadera ruina estaba en el matrimonio de Jennifer. Me mandaba fragmentos de sus discusiones. Christopher te culpa de todo, dice que si no hubiera sido tan sensible con el plano de mesas nada de esto habría pasado, apenas podemos hablar. Leí entre líneas. Christopher sacaba su verdadero carácter, egoísta, interesado, incapaz de asumir responsabilidad. Y Jennifer por fin veía lo que yo vi en aquella primera cena, un hombre que valoraba el dinero por encima de las personas, las transacciones por encima de las relaciones. La llamada de Michael llegó a mediados de julio. «Me has borrado del testamento, soy tu hijo». Puse el móvil en altavoz y saqué las notas que había preparado. «Sí, y durante 35 años yo he sido tu banco personal. Déjame recordarte las cifras. No necesito una charla. $8.000 hace 3 años para un negocio que nunca existió. 6.000 hace 13 años para un coche que destrozaste por negligencia, 12.000 para tu boda, prestados al 8% que pagué yo solo, 35.000 para los estudios de Jennifer, nunca un gracias, nunca un céntimo devuelto». «La familia se ayuda», replicó. «La familia también se respeta», mantuve la voz serena. «Tú me enseñaste algo sin querer, que las acciones tienen consecuencias, ahora yo te enseño la misma lección». Amenazó con demandas. Le di el número de Steven Parker y colgué. La decisión final de Robert llegó a finales de ese mes. Estaba presente cuando la comunicó, sentado en su despacho del centro como su asesor, mientras la familia Benjamin ocupaba de nuevo la mesa de reuniones. Tras una evaluación exhaustiva, dijo con tono neutral, he decidido no seguir adelante con la inversión en Benjamin Automotive Services. El rostro de Richard se vino abajo. «Robert, por favor, hemos aplicado todos los cambios que pediste. No han sido suficientes. He observado la misma dinámica disfuncional, culpas, ausencia de responsabilidad real. Esos son señales de alarma para cualquier socio». Christopher casi no podía controlar la voz. «Esto es personal, no profesional». «Lo personal es profesional», replicó Robert con la mirada fría. «La forma en que tratáis a vuestra familia muestra cómo trataréis a vuestros socios. Yo invierto en integridad y aquí no la veo». Los vi asimilar la muerte de sus expectativas. Sin los 200.000 de Robert, Richard tendría que vender al menos uno de los autolavados a precio de saldo solo para pagar parte a los bancos. El pequeño imperio que había levantado en décadas estaba acabado.
Después Jennifer me contó lo que Christopher le dijo al llegar a casa. Todo esto es culpa de tu padre. Si no estuvieras tan enganchada a él, Robert habría invertido. Incluso en la derrota fue incapaz de asumir nada. La culpó a ella, me culpó a mí, culpó a todos menos a sí mismo. Fue entonces cuando Jennifer comprendió definitivamente qué tipo de hombre había elegido. Alguien que la veía como una inversión que no había dado el rendimiento esperado. Alguien que quiso que excluyera a su propio padre de la boda por conveniencia. Alguien que nunca la quiso de verdad. A finales de agosto, con las tardes aún cálidas y el otoño asomando, Jennifer se plantó en mi pasillo con vaqueros, camiseta lisa, sin maquillaje y el pelo en una coleta sencilla. Llevaba el reloj antiguo que le había regalado, ya desenvuelto. «Hola, papá, gracias por verme». Nos sentamos en la mesa del comedor, colocó el reloj entre nosotros, marcando el tiempo en suave tic-tac. «Me avergonzaba de ti», dijo entre lágrimas. «Quería encajar tanto en el mundo de Christopher que te traté como si fueras un estorbo. La mesa en la boda, la aprobé yo. Fui una cobarde». «¿Dónde está Christopher ahora?» Presenté la demanda de divorcio hace 3 días. Nunca me quiso. Pensó que venía de una familia rica y cuando la ilusión se vino abajo también lo hizo su interés. Michael llegó poco después, igual de abatido. Te traté como un cajero automático. Nunca te devolví nada. Nunca te di las gracias. Me avergüenza que haya tenido que perder una herencia para darme cuenta. Esto no ha sido venganza, les dije, ha sido educación. Si reconstruimos nuestra relación tendrá que ser en otros términos, honestos y respetuosos. Lo que haga falta, de verdad, dijo Jennifer, lo demostraré con hechos, no con palabras. Para septiembre la nueva realidad se asentó. Jennifer empezó un nuevo trabajo que Robert le ayudó a encontrar. Michael venía a verme todas las semanas. Fuimos reconstruyendo poco a poco sobre una base distinta. La familia Benjamin vendió sus autolavados para pagar las deudas y Christopher se fue a Arizona. Yo me mudé a un piso mejor, cómodo y seguro. Una tarde, Robert y yo nos sentamos en mi balcón viendo la puesta de sol. «¿Cómo van las cosas con Jennifer y Michael?», preguntó. «Mejor», contesté, «no igual que antes, pero mejor, más honestas». El móvil vibró. «Jennifer, primer día de trabajo, gracias por todo, papá». Luego Michael, «¿necesitas algo para la cena del domingo?». Contesté, «solo que vengas». Por primera vez en muchos años sentí una paz completa, no porque todo fuera perfecto, sino porque mis relaciones por fin eran reales. Mis hijos habían aprendido que la dignidad no se compra y que el respeto se gana. Lo aprendieron a las malas, pero lo aprendieron. Y yo aprendí que defenderse nunca es la opción equivocada. Eso era justicia, la satisfacción silenciosa de ser valorado por quien soy. Si te ha gustado esta historia dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te ha hecho sentir. Para escuchar la siguiente historia haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.